Bueno, muchachos, aquí estamos de nuevo. Sí, entonces estamos analizando el caso de una placa metálica a la cual le vamos a agregar carga. Entonces es una placa metálica una placa metálica cargada. Bien, entonces lo que va a pasar es que la carga que le echemos pues como es una placa metálica, ¿a dónde se va a distribuir? Díganme ustedes. A la superficie. ¿A la superficie? Tanto en la superficie superior como en la inferior e incluso en los lados. ¿De acuerdo? Se va a ir a toda la superficie la carga. Bueno, vamos a pensar que vamos a medir el campo en un punto P muy cercano a la superficie. Para visualizar esto, yo me voy a acercar mucho a la placa y la voy a ver de perfil. Y entonces la placa va a ser así. Va a estar así. Y el punto P va a estar en este punto. ¿Sí? O sea, va a estar muy cerquita de la superficie de la placa. Y como vamos a estar tan cerquita, vamos a tener, hagan de cuenta que es una placa de 1 metro cuadrado. A ver, imagínense, una placa de 1 metro cuadrado, como el tamaño de una ventana, y que en la ventana anda caminando una hormiguita. Entonces la hormiga va a sentir que está caminando en un espacio bastante grande, ¿no? Pongo así la extensión de la placa. Y si estoy cerca de la superficie, pues me va a dar la impresión de que estoy en un espacio, pues que yo conceptualizaría como infinito, aunque no sea infinito, pero sí lo vería yo que se extiende a la derecha y hacia la izquierda. Bueno, entonces estoy en un punto muy cerca. Entonces, si hay carga, la carga se va a distribuir en la superficie. Y aquí abajo. Y entonces, cada carga va a producir un campo eléctrico aquí. Y la contribución de cada carga, pues me va a dar un campo así. Un campo total debido a la contribución de cada una de las cargas. Me va a dar un campo así. Un campo que sale de las cargas positivas. Aquí el punto que vamos a discutir es cómo es la dirección y cuál es la magnitud de este campo eléctrico. En principio ya puedo decir lo siguiente. Puesto que estoy en un punto muy cercano a la superficie, de tal forma que yo veo que lo mismo que hay a la derecha hay hacia la izquierda en cuanto a carga, pues el campo eléctrico tiene que ser perpendicular, porque lo que haya de este lado, hay de este lado, ¿sí? Pero también por otro argumento importante, voy a hacer un acercamiento a este punto aquí. Si yo tuviera en el punto P un campo que fuera así,
un campo que fuera así, con las cargas aquí, entonces me daría cuenta de que el campo eléctrico tiene una componente paralela a la superficie, de la placa que está aquí, ¿sí? Y entonces, si hubiera un campo así, yo tendría la siguiente situación: una carga positiva, por ejemplo, ¿sí? Y una componente del campo que la jalaría para acá, ¿sí? Entonces, si hubiera esta componente del campo, vamos a llamarle componente X, ¿qué pasaría con esta carga al sentir el efecto del campo? A ver, es un campo actuando sobre una carga. ¿Qué pasa? Sería empujado, sufrir una fuerza. Este campo, ¿qué produciría sobre esta carga? ¿Una qué? Recuerden cuál es la expresión para... ¿Repulsiva? A ver, Una aceleración. ok, pero antes que eso, recuerden en términos más sencillos. Un campo actuando sobre una carga Q, lo que crea es una fuerza. Tendría una fuerza igual a, en la dirección X, que sería EX por la carga Q, ¿sí? Y entonces, pues esto sería igual a una masa por una aceleración. Y entonces quiere decir que sobre la superficie se crearía un movimiento de carga, ¿no? Debido a esta fuerza. Una carga que se movería con la aceleración A en la dirección de acá. Pero entonces, si hay carga moviéndose sobre la superficie, ¿qué significa ese movimiento de carga? ¿Qué hay qué? ¿Corriente? Corriente. Corriente, exactamente. Pero entonces nos salimos del caso electrostático. Ujú. Y en el caso electrostático no puede haber corriente, porque corriente es carga en movimiento. Por lo tanto, este tipo de proyección del campo eléctrico no se puede dar. ¿Sí? No se puede dar. Solamente el único campo que puede existir es un campo perpendicular a la superficie. ¿Sí? Ahora, en cuanto a magnitud, puesto que las cargas que hay a la derecha son las mismas que hay a la izquierda, si estamos muy cerca de la superficie, entonces la magnitud del campo va a ser constante. Va a ser constante sobre la placa, ¿sí? Y lo que vamos a tener entonces, pues es un campo que va a ser así, cerca de la placa. ¿Sí? Un campo así, un campo de la misma magnitud y perpendicular a la placa. ¿Sí? Por estas razones. No puede haber un campo inclinado porque entonces se crearía una corriente y saldríamos del caso físico. Y puesto que hay lo mismo a la derecha que a la izquierda, el campo es constante, porque las contribuciones al campo del lado derecho son iguales a las contribuciones al campo del lado izquierdo. Entonces tenemos que cerca de la placa y lejos de las orillas tenemos un campo constante. Ajá, y perpendicular a la placa. Ahora vamos a aplicar aquí la ley de Gauss. Voy a hacer un dibujo más grande para que se vea bien.
Luego hago mi superficie gaussiana. La voy a hacer con trazos más delgaditos. Sí. Aquí está la superficie gaussiana. Si yo la hubiera inclinado, esta superficie sería así. ¿Sí? Y con esta cara inferior dentro de la placa de cobre. Recuerden que esta es una placa de cobre. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces la parte de abajo está dentro de la placa de cobre. Ajá. Bueno, entonces tenemos que en realidad esta superficie cerrada, fíjense cómo es cerrada. Entonces tenemos una superficie S1 arriba, luego la superficie de lado, vamos a llamarle S2, luego la superficie S3 y luego la superficie S4. ¿Sí? Y entonces ya tenemos bueno, y también esta superficie de aquí, S4, S5 y S6 del otro lado. ¿Sí? Ya tenemos todas las caras. Bueno, ahora vamos a ver cómo está el campo en ese cubo o en ese cuerpo geométrico de caras paralelas. Voy a amplificarlo un poco para que se vea bien. Bueno, entonces aquí tenemos que el campo es así, en la cara de arriba. Aquí tenemos que en esta cara de aquí, ¿cómo va a ser el campo? A ver, recuerden que el campo sale. Perdón. Aquí el campo es así. Ok, perdón. El campo es así. Aquí el campo es así. En este lado, en esta cara, el campo es así también. Entonces, aquí ¿cómo tendríamos el campo? Hacia la derecha. ¿Así? Hacia la derecha quiere decir así. Sí. A ver, puede. Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. No, Hacia arriba. no puede ser. A ver, ¿por qué no puede ser hacia la derecha? Ya, porque las caras están en la parte superior, ¿no? Exactamente. O sea, si estuviera a la derecha tendríamos una componente de este estilo, que crearía una corriente, pero ese no es el caso. Entonces, debe ser un campo así, sobre esta cara. Lo mismo sobre esta otra cara. El campo, en esta otra cara, lo voy a poner así. Va a estar así. Y adentro, en esta parte de abajo, ¿cómo va a ser el campo? Recuerden que la cara inferior de la placa de la superficie gaussiana está dentro del metal. Entonces, ¿cuál va a ser el campo en la cara de abajo? ¿Cómo va a ser el campo en la cara de abajo? Hacia arriba también. Hacia arriba, a ver, recuerden, a ver, fíjense bien, esta parte está metida dentro del metal. A ver.
¿Puede haber, Cero. ¿puede haber No. campo dentro del metal? No, no puede. Entonces, Pues no hay carga ahí. entonces no hay campo. No hay campo en esta parte de aquí, en esta S3 no hay campo, ¿sí? Aquí el campo es paralelo a la superficie de la placa, aquí el campo es paralelo a la superficie de la superficie, es paralelo a la superficie gaussiana. En este lado también el campo apuntaría hacia arriba, ¿no? En esta parte de aquí. Sería paralelo a esta cara de aquí, a esta cara de aquí, ¿sí? Y lo mismo pasaría del otro lado. Entonces, como nos importa el producto de S.N, porque nos importa calcular el flujo, y recuerden que el flujo es E por S.N, ¿sí? Es el flujo. Ajá. Bueno, entonces, ¿cuánto sería el flujo en esta cara? En esta parte de aquí, en esta placa, en esta superficie. A ver, díganme. ¿Se dice flujo total? ¿Cómo se dice? No, o sea, en realidad, vamos a ver. Vamos a ser más detallados. La integral, Sería ES, ¿no? a ver, vamos a ver. Integral de E.ds sobre la superficie total es igual a la integral de E.ds en la cara 1 más la integral de E.ds en la cara 2 más integral de E.ds en la cara 3 más integral de E.ds en la cara 4 más, son 6 caras, integral de E.ds en la cara 5 más integral de E.ds en la cara 6. Entonces vamos a ver a qué resulta eso. En la cara 1 estamos aquí arriba. ¿Cuánto sería esta integral? 0. 0, a ver, aquí arriba puede ser Es 0. por ese, ¿no? ES, sí. Porque es, pero ¿con qué subíndice la S? 1, uno. 1, 1. Entonces sería E por S1. ¿Sí? Más. En la cara 2, llamamos a la cara 2 a esta parte de aquí. O sea, esta parte de aquí. ¿Ahí cuánto sería S.N? 0. Recuerden que N sale, el vector unitario N sale de la superficie cerrada. Entonces sería Y el S es perpendicular. Entonces ese punto N es 0. exactamente más 0 en la parte de la cara 2. En la cara Y hasta la 3, 5. en la cara 3, ¿cuánto sería? Pues lo mismo que dijimos hace rato. Es los mismos argumentos, entonces es 0. Es 0. Es 0 porque, De hecho, para todas las demás es 0, ¿no? de hecho sí, para todas las demás es 0. Exactamente. Vamos a la cara 2, 3, 4, 5, 6. Es 0 porque entonces o es perpendicular o es 0. ¿De acuerdo? Entonces también solamente nos queda ES1. Ese sería el flujo. Y entonces, de acuerdo a la ley de Gauss, integral cerrada de E
punto diferencial de S nos da E por S1 por la carga que encierra esta superficie cerrada, que es la carga Q, y como estamos en el aire o en el vacío, Q entre epsilon 0. Por lo tanto, ya tenemos el valor de E. E es igual, fíjense, a Q entre S1 y entre epsilon 0. Pero Q entre S1, ¿qué es? La densidad de carga. ¿Pero qué tipo de densidad de carga? Es como la que vimos con el sigma, superficial. O sea, tiene que ser densidad de carga superficial, ¿verdad? No es una densidad de carga volumétrica, sino densidad de carga superficial, a la que llamamos ρ de S. Entonces, el campo ya en conclusión, E es igual a ρ entre epsilon 0. Vamos a dejar nada más la pura magnitud, y sabiendo que es un campo eléctrico perpendicular a la cara y que apunta hacia arriba. Entonces, este es el resultado a que quería llegar. Sobre una placa cargada en la superficie hay un campo perpendicular a la superficie, cuyo valor es la densidad superficial de carga entre epsilon 0. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos sobre esta placa, sobre esta cara, tenemos una carga Q. Pero a ver, vamos a pensarlo con cuidado. Yo le eché al principio una carga Q a la placa. Esa carga Q se distribuye ¿cómo? La superficie. En toda la superficie, ¿no? ¿Sí? En toda la superficie. Y hay 6 superficies, porque son 6 caras. Entonces, podemos despreciar la carga que se distribuye en estos lados o en estas caras, porque son muy delgaditas. Podemos pensar que son delgaditas, es una placa muy delgadita. Y entonces, básicamente, la densidad de carga va a ser la que se distribuya tanto en esta cara como en la cara inferior. Entonces, la densidad de carga, esta Q, ¿está bien que ponga yo esta Q en una sola cara? Debería ser Q entre 2, ¿no? Q entre 2, sí, exactamente. Y aquí le ponemos un 2. ¿Sí? Y entonces, Q entre 2 entre S1 es la densidad sobre una cara. ¿Sí? Ojo, es ρ, que es igual a Q entre 2 sobre S, es densidad sobre una cara. ¿Sí? Densidad de carga sobre una cara. Entonces, ojo, hay que pensar eso. Ahora, ya analizamos lo que pasa sobre una cara. Aquí tenemos parte de la carga. Aquí tenemos parte de la carga.
¿sí? Aquí lleva arriba una carga sobre una superficie, aquí hay otra carga sobre una superficie, entonces aquí tenemos un campo E. ¿Y qué va a pasar abajo? ¿Qué va a pasar con estas cargas? Aquí adentro estamos dentro del metal. Aquí estamos en el aire o en el vacío. Entonces, ¿va a haber campo aquí abajo o no? Sí, ¿no? Hacia abajo. Hacia Hacia abajo. abajo. Y va a ser igual exactamente al otro. ¿Igual a qué? A Rho entre epsilon 0. Recuerden, Es sigma, ¿no? No, Rho, sigma. no puse, O sea, perdón, sí, está sí, bien, sí, pero, sí, pero según sí, yo se llama perdón, sigma. sí, sigma, perdón. Sí, sí. Dije Rho, ¿verdad? No, Sí. es sigma. Sigma entre epsilon 0. Recuerden donde sigma es igual a la carga entre 2 sobre la superficie S. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos que tanto arriba como abajo de la placa, pues hay campo. Ujú. Bueno, ok. Ahora, vamos a hacer otro arreglo. Vamos a tomar un par de placas, igual muy cerca entre sí. Perdón, esto es aquí. ¿Sí? Dos placas así cercanas. Ujú. Vistas de frente, las voy a agrandar. Va a ser una placa, otra placa, pero de tal manera que yo tenga cargas positivas aquí en una cantidad Q y cargas negativas arriba en una cantidad menos Q. ¿Sí? O sea, la carga de arriba, la parte de arriba tiene una carga menos Q, la carga de abajo tiene una carga Q positiva. Bueno, ¿cómo sería el campo? A ver, díganme ustedes, piénsenlo. ¿Cómo se imaginan que sería el campo? Pues dijimos que el campo para las negativas va hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, ok. Va hacia la superficie, pues. Ajá. Y las positivas van hacia afuera de la superficie. Entonces sería como una megalínea que va de la positiva a la negativa. Ok, una línea, a ver, O sea, un montón de líneas. o De la sea, positiva a la negativa. a ver, vamos a ver. Voy a tener que visualizarlo más ampliamente para que... Tenemos así esto, sí, esto aquí. Voy a separar un poquito más para visualizar mejor. Entonces tenemos cargas positivas aquí. Igual número de cargas negativas aquí. Y como dice su compañero, lo que vamos a tener es carga positiva que sale de aquí para acá. Es un campo eléctrico perpendicular. ¿Por qué? ¿Por qué razones es perpendicular? Por las razones que vimos anteriormente, ¿no? ¿Sí? Que analizamos el campo sobre una placa cargada y dijimos que el campo era perpendicular a la superficie porque lo que había del lado derecho era lo mismo que del lado izquierdo, y además que no podía tener un campo inclinado porque si no tendría una componente de campo que haría fluir las cargas. Bueno, este resultado anterior, ¿sí?, lo estamos aplicando ahora a esto.
¿sí? Entonces tenemos en efecto un conjunto de placas, un conjunto de líneas de campo eléctrico que van así. Ajá. Entonces, de una forma muy aproximada, lo que tendríamos es una especie como de sándwich de campo eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué es sándwich de campo eléctrico? Voy a poner otra vez las placas. Recuerden que son placas muy cercanas. Me estoy refiriendo a la realidad, eh, a un experimento en el cual las placas tenían como medio milímetro de distancia, ¿no? O sea, muy, muy cerquita las placas. Pero bueno, aquí estoy amplificando solamente para que se vea bien. Bueno, si yo planteo una superficie de Gauss, así una cajita de Gauss, en la traducción del Renix se dice que es una caja de píldoras, pero ya las cajas de píldoras casi no se utilizan. Entonces aquí tenemos una superficie gaussiana con una cara superior, una cara inferior, caras laterales y otra cara enfrente y otra cara atrás. Bueno, entonces si yo hago la integral de E.ds para esta superficie, ¿cuánto va a ser? 0, Cero. ¿Por qué? porque por dentro no entra ni sale de carga y por afuera, al menos por arriba entran las líneas de campo, pero por abajo también salen las líneas de campo, ¿no? A ver, vamos a ver. Físicamente, yo puse una carga menos Q arriba y otra carga más Q abajo, de acuerdo con esta configuración, ¿sí? Y yo supuse, fíjense, que la carga positiva se iba a la superficie superior y que la carga negativa iba a la superficie inferior. ¿Por qué hice esta distribución? Porque justamente esto, de que las cargas abajo, pero en la parte superior de la superficie, y las cargas negativas en la parte inferior de la superficie. ¿Por qué? Que se atraen. Porque se atraen por algo elemental, como es el hecho de que las cargas positivas atraen a las cargas negativas. Ajá. Entonces, esto es diferente al caso anterior, en el cual habíamos supuesto que las cargas se distribuían tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Ahora no. Ahora, debido a la presencia mutua, se atraen. Y entonces nomás hay aquí cargas y nomás aquí hay. Ok. Entonces ya tenemos la superficie gaussiana. Aquí tenemos abajo las cargas negativas y aquí las cargas positivas. Dijimos que había igual cantidad de cargas positivas que negativas. Entonces, ¿cuánto vale esto? 0, ¿no? Cero, ¿ah? ¿Por qué cero? Porque la carga es cero, ¿no? Porque Q es igual a Q más Q menos. Y esto es igual a cero, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que las cargas que Sí. encierra esta superficie es estas positivas más estas negativas, pues se anulan y entonces la carga es cero. Y por lo tanto, ¿cuánto vale el campo fuera? ¿Puede valer cero el DS? No, porque la superficie existe y No, vea está que no. limitada. Lo único que justifica que esto sea cero es que el campo sea cero. Por lo tanto, una propiedad muy interesante de este arreglo es que encierra el campo en un volumen finito, ¿sí? O sea, el hecho de poner positivas y negativas aquí, lo que nos permite es jalar todo el campo hacia el interior del volumen de este par de placas. Ajá. Entonces, encerramos el campo como en un sándwich, ¿sí?
Bueno, y ya no hay líneas de campo afuera. y no Afuera hay, de las no hay placas. líneas de campo afuera. El campo afuera es cero por esta cuestión, porque la integral cerrada de Gauss no agarra ninguna carga por esto. Fíjense, ahí está, aquí está la superficie gaussiana. ¿Qué carga encierra? Pues esta más esta. Pero como son iguales, pues entonces la carga que encierra es cero y por lo tanto E es cero. Entonces es muy interesante. Este arreglo jala el campo, lo vuelve cero fuera y lo concentra nada más entre las superficies de este par de placas paralelas. Y entonces ya, vaya, si nos metemos en el bolsillo este par de placas, pues andamos cargando nuestro volumen de campo eléctrico, ¿no? Ahora, como veremos más tarde, el campo eléctrico posee una energía por unidad de volumen o simplemente por unidad de una energía por unidad de volumen. Por lo tanto, cuando nos movemos con nuestro par de placas, pues realmente lo que estamos llevando es una cajita llena de energía eléctrica. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Como si lleváramos una pila. ¿Sí? Una pila que si no toca algún metal, entonces simplemente se conserva la energía en forma de campo eléctrico. Uh-huh. Bueno, entonces piensen en esto, ¿no? Que lo interesante del par de placas es que encierra el campo en un volumen y afuera se vuelve cero el campo, ¿sí? Entonces, en principio, si pusiéramos una carga aquí, U1 por ejemplo, esta carga no sentiría ningún efecto. ¿Por qué? Porque afuera no hay campo, ¿sí? Pero si pusiéramos una carga aquí, esta carga sí sentiría efecto, ¿verdad? Porque hay un campo adentro. O sea, aquí la carga está fuera de un campo, aquí la carga está dentro de un campo. Uh-huh. Bueno, ahora, ojalá puedan hacer esto rápidamente. Si no, le seguimos mañana. A ver. Fíjense. Voy a cambiar de página. Ya habíamos visto que gracias a que se dispone de satélites, se ha podido medir. Ya.